Presentamos formalmente el tema, Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio. El disertante es el doctor Eduardo Tempone, embajador, director nacional de negociaciones económicas multilaterales. Participa en calidad de moderador de este panel el señor Oscar Ders, asesor del Centro Despachante de Aduana de la República Argentina, quien ya queda en uso de la palabra. Oscar. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Bienvenido, embajador doctor Eduardo Tempone, a este evento que no se encuentra. Podría desarrollar, si quiero desarrollar el currículum del doctor Tempone, demoraríamos un tiempo que me parece mucho más rico que lo desarrolle él. La síntesis sería, desde la Cancillería, una participación intensa en la OMC por los acuerdos, en la OMC, en la UNCTAD, en la OCDE también. Entonces, me parece que más para el inicio que desarrollar la actividad del doctor Tempone es que nos aboquemos ciertamente en lo que es la base de este encuentro. Cuando hablamos de nuevas tendencias en el comercio internacional es hablar del acuerdo de facilitación del comercio de la OMC. Así que vamos a abocarnos a eso y le cedo la palabra al doctor Tempone. Buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir este seminario con ustedes. Quiero agradecer y felicitar al Centro Despachante de Aduana por su aniversario, 105 años de labor, también porque tal vez nunca como en estos días es tan oportuno convocar un espacio de reflexión bajo este título, Nuevas Tendencias del Comercio Global, para que podamos reflexionar y qué está pasando en el comercio internacional, cuál es el rol de las aduanas hoy, cuál es la implicancia del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. Solamente voy a tratar de hacer algunos comentarios que me parecen relevantes y a partir de lo que el doctor Abad explicó con precisión, y solamente cuando él se refirió me voy a concentrar en los aspectos del contexto global, a partir de esta idea muy interesante que nos brindó sobre la triple agenda, de la agenda local, la agenda privada y la agenda internacional. Y mis reflexiones van a ir un poco orientadas a la agenda internacional y por qué el acuerdo de facilitación del comercio hoy responde a uno de los principales objetivos de la política exterior comercial de nuestro país. Pero déjenme empezar con el título de este seminario, Nuevas Tendencias del Comercio Global. Y decía que quizás nunca el título es, digamos, como desafiante y tal vez más desafiante que nunca hablar hoy sobre las nuevas tendencias, porque realmente en la agenda internacional el comercio hoy se encuentra en la primera plana de todos los diarios. Y no solamente por las nuevas modalidades del comercio, sino porque hay un creciente cuestionamiento a la globalización, a la distribución de los beneficios del comercio internacional y también del sistema multilateral del comercio. Pero es quizás paradójico que en este ambiente de cuestionamiento la OMC pudo concretar el primer acuerdo multilateral desde 1995, que fue el año de constitución de la Organización Mundial del Comercio, que es el organismo internacional que elabora las normas, administra las normas y resuelve los conflictos comerciales entre los países. ¿Por qué digo que esto, digamos, como contexto actual? Pero es cierto que siempre, como dijeron los expositores anteriores, el cambio es permanente. Tal vez, desde mi punto de vista, lo que distingue el cambio hoy es la magnitud del cambio, porque nunca, como en el pasado, tal vez hubo
el impacto y la rapidez de la innovación, de las tecnologías, de la comunicación, que han suprimido básicamente las distancias. Y esta transformación tecnológica ha impactado en los procesos productivos de los países, en la matriz productiva de las empresas. Si uno, tal vez cuando uno trata de explicar cómo funciona el comercio internacional, obviamente siempre se acuerda de la teoría de David Ricardo en el siglo XIX, cuando él explicaba que, bueno, el comercio internacional era el intercambio de los textiles del Reino Unido con el vino Porto de Portugal. Si uno piensa que esa forma de explicar el comercio tal vez hoy no sea muy difícil tratar de captar qué es la esencia del comercio internacional, porque el comercio, los países ya no producen el 100% de sus productos, de sus manufacturas, sino que no hay un intercambio de bienes finales, sino que hay un intercambio de bienes intermedios, y lo que se comercia son tareas. Los países están cada vez más concentrados en determinadas cadenas donde existe una fragmentación de los procesos productivos de las empresas, con lo cual los bienes intermedios, el comercio de tareas, de bienes intermedios pasa a ser fundamental. Y es aquí donde la fluidez del intercambio de los procesos aduaneros, tanto de importación como de exportación, se convierte en el aspecto clave. Y es aquí donde el acuerdo de facilitación del comercio se dirige, digamos, el objetivo primario es cómo hacer para simplificar los costos, los tiempos, para que este intercambio de bienes intermedios puedan ser funcionales, digamos, al proceso productivo de las empresas. Y no solamente de las empresas multinacionales, de las grandes empresas, sino que las cadenas globales y regionales de valor es una oportunidad para el ingreso de pequeñas y medianas empresas. Y digamos que si uno toma desde el punto de vista de Argentina y sobre todo de América Latina, cuál es el grado de participación, digamos, de los países, de las empresas en los procesos de las cadenas globales regionales, es muy débil. Es muy débil en relación a países del sudeste asiático, por ejemplo. Y lo que marca el grado de participación en un proceso productivo de fragmentación es el grado de integración que ese determinado país tiene en el sistema internacional. Por eso, muchas veces no se trata de tener muchos acuerdos comerciales, sino lo que se trata es de tener muchas medidas de fomento comercial para elevar el grado de participación de las empresas de un país en las cadenas globales de valor. Si uno pudiera cuantificar, y esto se estimó en el año 2015, cuando se suscribió, digamos, todos los países en la conferencia ministerial de Bali del 2013, suscribieron el acuerdo de facilitación del comercio, y una de las cuestiones era, bueno, ¿qué significa el acuerdo de facilitación del comercio para el comercio mundial? Y el doctor Abad tenía en su gráfico que había una reducción de los costos y también una estimación sobre el monto que iba a agregar la concreción del acuerdo de facilitación del comercio en el comercio global. Era una reducción de los costos en promedio mundiales del 14.3%, y si uno parte de la completa implementación del acuerdo de facilitación del comercio, uno agregaría al comercio global $1 trillón anuales. Pero estos, digamos, para ver la magnitud de esas cifras, tal vez se podría comparar, es igual que esa cifra equivaldría a eliminar los aranceles de todo el mundo. O sea, el comercio estaría con arancel cero,
Con lo cual es el impacto, digamos, es como muy importante. Por supuesto que se parte de la base de que hay una completa implementación, cosa que esto no va a ocurrir inmediatamente, esto va a ocurrir mundialmente por parte de los 164 países de la Organización Mundial del Comercio gradualmente de aquí al 2030 o al 2040. De todos modos, si uno tiene este motor, este impulso al comercio internacional, es muy importante hoy, porque el comercio internacional, el promedio hoy está más o menos en la mitad del crecimiento del Producto Bruto Mundial. Tradicionalmente el comercio internacional creció al doble del PBI mundial, con lo cual, y esta es una de las cuestiones que está siendo, digamos, cuestionada y que levanta el cuestionamiento al comercio internacional, al sistema multilateral del comercio y a la globalización. Hay un problema de productividad en el mundo, hay un problema de recesión económica, o al menos, tal vez no recesión, pero no el comercio mundial y la economía mundial no crece al ritmo que sería deseable para poder distribuir los beneficios más o menos equitativamente entre los países y que los países produzcan o puedan ofrecer empleo a sus ciudadanos. Ahora, este es el contexto, digamos, global, este es el contexto del mundo hoy y por lo tanto la Argentina tiene un objetivo en este contexto, que es reinsertar al país en el ámbito comercial internacional. Y esto significa incrementar la participación en los procesos de las cadenas regionales y globales de valor, y para eso se ha planteado determinadas iniciativas comerciales, como son el impulso a los acuerdos comerciales regionales, pero es a partir de la firma, de la suscripción de este acuerdo de facilitación del comercio, que es la iniciativa tal vez más importante de la Argentina en 20 años, y creo, y no me equivoco, si creo que la implicancia y el efecto multiplicador para el comercio argentino puede llegar a ser la más importante en los próximos 10 años. Ahora bien, ¿de qué se trata el acuerdo de facilitación del comercio? La Organización Mundial del Comercio, cuando fue establecida en 95, se basó en un acuerdo que era un acuerdo provisorio que se llamaba Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que era del año 47. Ahí había 3 disposiciones que hacían a los procesos aduaneros: el artículo 5, el 10 y el 8. El artículo 5 regula la libertad de tránsito, la necesidad de que los países, digamos, respeten, los países intermedios respeten, digamos, el tránsito de las mercaderías de otros países. El artículo 8, que era derechos y cargas aduaneras, y el artículo 10, que era la publicidad. Cuando en 2001 se lanzó la ronda de Doha, uno de los mandatos era poder desarrollar estos 3 artículos en un acuerdo independiente. ¿Por qué? Justamente por la transformación que estaba teniendo el comercio internacional a partir de la fragmentación productiva. Era indispensable que los países tuvieran normas aduaneras ágiles, procesos ágiles, que se reduzca costo. ¿Por qué? Porque ya el objetivo de la Organización Mundial del Comercio, el objetivo tradicional de reducción de tarifas aduaneras, ya no es tan relevante, porque los países han digamos, adoptado compromisos de reducción importante, están, digamos, en general en los países desarrollados en un nivel tarifario bajo, no son el obstáculo principal hoy al comercio internacional, pero sí ese lugar lo han tomado las regulaciones, las normas técnicas, las normas sanitarias y sobre todo los procedimientos aduaneros. Entonces, fue recién en el año 2013, en la conferencia ministerial de Bali, donde se pudo lograr este acuerdo de facilitación del comercio. Es el primer acuerdo multilateral de la Organización Mundial del Comercio, y esto tiene un significado mayúsculo tanto para
el sistema multilateral, porque uno de los cuestionamientos que hoy se le hace al sistema multilateral es su ineficacia, su lentitud, y también individualmente para ciertos países, y en particular creo que desde mi punto de vista para la Argentina. El acuerdo es un acuerdo muy simple. El acuerdo tiene 24 artículos que están divididos en 3 secciones. Una primera sección son disposiciones generales. Yo no voy a referirme en detalle, no creo que valga la pena. Estoy seguro que ustedes ya lo conocen. Son normas de publicidad, normas de establecimientos de ventanillas únicas, de resoluciones anticipadas, en fin, distintas normativas que se convierten, digamos, como en el mínimo que los países deben respetar. Una segunda sección, y esto es un elemento innovador y que creo que a lo mejor sí lo voy a mencionar un poco más en detalle, porque creo que este tema de las categorías de obligaciones que tiene el acuerdo tal vez genere algún tipo de confusión, y hay una tercera sección que son los aspectos institucionales. Tanto en la sección segunda como la clasificación de las categorías de obligaciones como la tercera, son importantes mencionar qué es lo que hizo Argentina en ese ámbito. Una de las cuestiones tradicionales que impidió concretar los acuerdos multilaterales es el nivel y el grado de flexibilidad para implementar los compromisos que se asumían en la OMC. Y sobre todo había un cuestionamiento de los países en desarrollo sobre el tema de la asistencia técnica, la creación de capacidad. Porque generalmente se dijo, bueno, todos tenemos que asumir obligaciones, los países desarrollados lo harán desde el día 0 y los países en desarrollo o menos adelantados lo harán a partir de 5 años. Pero existía una ausencia de la asistencia técnica o de la creación de la capacidad técnica para la implementación de tal o cual compromiso. En el acuerdo de facilitación de comercio lo que se hizo fue vincular el compromiso a la capacidad técnica, no solamente al tiempo. Es decir, lo que se diseñó fue un sistema de categorías, que son 3, la categoría A, la categoría B y la categoría C. En la categoría A los países se autodesignan, los países en desarrollo. Los países desarrollados no tienen esta posibilidad, pero para los países en desarrollo se autodesignan cuáles son las obligaciones que van a cumplir. Entonces, a partir del momento de entrada en vigor del acuerdo. En la categoría B es el mismo país que va a decir, bueno, voy a necesitar 3 años, voy a necesitar 4 años para poder completar la implementación de tal compromiso. Y en la categoría C es que está vinculado no solamente al tiempo, sino a la asistencia técnica. Cumplo en la medida que los organismos me brinden la asistencia financiera o técnica para poder crear la capacidad, implementar el determinado compromiso. En general, hoy hay 121 países que han ratificado el Acuerdo de Facilitación del Comercio. La Argentina ha completado el trámite de aprobación legislativa. En las próximas semanas vamos a proceder a la ratificación del acuerdo. Esto es, vamos a depositar el instrumento de ratificación en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. A partir de ese momento el acuerdo va a ser obligatorio para la Argentina. La Argentina ha demorado en este proceso porque el impulso se dio a partir de una clara decisión del gobierno en diciembre de 2015 de hacer el estudio y la evaluación de una estimación de cómo estaba la Argentina con respecto a los compromisos. Eso se pudo hacer a través de la conformación de un grupo de trabajo interministerial. Cuando terminamos ese trabajo, procedimos a la notificación de cómo la Argentina iba a implementar este acuerdo. Y lo único que exceptuamos fueron tres obligaciones del acuerdo,
todo para la Argentina. A partir del momento de la ratificación, la Argentina está comprometida a cumplir con todo el acuerdo, salvo en 3 aspectos. Uno es las resoluciones anticipadas con respecto a los certificados de origen, el otro es con respecto a la ventanilla única y otro es con respecto a ciertos aspectos de la documentación del valor de las copias. Tanto las copias como el tema de resolución anticipada es una cuestión que no va a presentar, digamos, dificultad para su implementación, es una cosa de práctica aduanera, es más bien burocrático. El tema tal vez único que la Argentina notificó en la categoría B, los 3 se hicieron en la categoría B, es decir, que la Argentina no va a condicionar el cumplimiento de la obligación al recibimiento o percepción de la asistencia técnica, es, digamos, la ventanilla única. Hay un plazo de 5 años, ustedes creo que después en otros colegas se van a referir a este tema. Es decir, que la Argentina está, digamos, como alineada y con capacidad suficiente para proceder a la implementación total del acuerdo. Es decir, cuando nosotros desde la Cancillería creemos que el momento de ratificación no es el punto obviamente de llegada, sino es el punto de partida. Y esto por algo que también mencionó el doctor Abad, el valor del acuerdo está en su completa implementación. Es decir, es ahí donde uno pasa del papel a los hechos y es solamente a partir de su implementación en la realidad donde uno puede recoger los beneficios. El otro aspecto que sí quisiera mencionar es el que está contemplado en la sección 3ª, que son los aspectos institucionales. Y aquí hay dos comités, digamos, que el acuerdo crea. Un comité que es un comité regular en Ginebra, donde la Organización Mundial del Comercio, cada acuerdo que administra, hay un comité que se reúne 2 o 3 veces al año, donde van los expertos, se intercambia información, digamos, se monitorea el cumplimiento del acuerdo. Este comité ya fue establecido, ya han tenido 1 o 2 reuniones. Lo que están discutiendo en Ginebra es su reglamentación interna, pero ahora sus reuniones pasan a ser como regulares. Y hay otro aspecto que es un comité que el acuerdo requiere que se implemente a partir de su ratificación, y el establecimiento de un comité a nivel nacional. Y esto es muy importante porque aún es un foro, digamos, de intercambio y de interrelación entre los organismos con competencia en frontera, que aún para un país como el nuestro, sin el requerimiento del acuerdo, sería muy útil contar. Y también esto está siendo diseñado por un grupo interministerial. Hay un proyecto, digamos, que estamos manejando que podría llegar a ser un decreto y después tendría que tener una definición un poco más desagregada a nivel de reglamentación. Pero estamos, digamos, focalizados en poder hacer progresar un comité nacional que se encargue, digamos, de la interrelación entre los organismos a la luz de las obligaciones del acuerdo. Y aquí creo que, tomando otra vez un concepto del doctor Abad, que esto es una construcción colectiva. Y creo que la construcción colectiva entre esta agenda privada, la agenda local nacional y la agenda internacional se pueden alinear como para que todos puedan hacer un aporte a su diseño, a su funcionamiento. Esto creo que puede ser no solamente a nivel de interrelación, va a ser muy productivo y muy beneficioso a nivel, digamos, de la relación entre organismos oficiales, sino también con el sector privado, con las cámaras de exportación y obviamente con ustedes como centro de despachante de aduana. Estamos focalizados y trabajando en eso.
y creo que en los próximos meses, sí, concomitantemente con la entrada en vigor para la Argentina del acuerdo, esto puede ser establecido. ¿Por qué es importante también el acuerdo de facilitación de comercio? Cuando el doctor Abad habló de la agenda internacional, habló de las directrices y habló del monitoreo. Y la OMC tiene ese sistema de monitoreo. La OMC tiene un sistema de solución de controversias. Los acuerdos son legalmente vinculantes. El acuerdo de facilitación de comercio ingresó al conjunto de acuerdos de la OMC, donde el incumplimiento por parte de un país de un compromiso asumido va a ser lo pasible de un procedimiento de solución de disputa, con lo cual la OMC generalmente se dice tiene el acuerdo y la OMC tienen los dientes suficientes como para hacer, digamos, de trasladar a la realidad los compromisos que se encuentran en el papel. Pero generalmente, digamos, es decir, este acuerdo tiene entonces una doble vertiente, una vertiente donde simplifica los procedimientos y pone mínimos a los procedimientos y a la simplificación aduanera de un país, y esto es favorable para el incremento de la participación de la Argentina en las cadenas globales de valor, para facilitar las exportaciones del país al mercado internacional, porque ustedes pueden darse una idea, hoy en la Argentina este acuerdo es multilateral y vincula a la Argentina con 121 países, con lo cual esta es una de las virtudes del multilateralismo. Con un solo acuerdo uno puede vincularse de una vez, digamos, y en forma, digamos, expedita con 121 países. Por supuesto que el número de países se van a ir sumando gradualmente. Hoy la membresía de la OMC son 164, con lo cual cuando uno piensa en la cantidad de recursos, tanto humanos como financieros, que uno necesitaría para poder concentrar semejante número de países bajo acuerdos regionales, está de más decir que la vía multilateral es la vía que quizás tenga más efectos multiplicador y de beneficio. Dentro de estos 121 países que hoy se encuentran vinculados por el Acuerdo de Facilitación del Comercio, naturalmente se encuentran los principales socios comerciales de Argentina. Con lo cual, digamos, este acuerdo es un hito, no solamente para el sistema multilateral del comercio, sino también es un hito para la inserción de Argentina en el mundo. Muchas gracias. Bien, mientras esperamos si existe alguna consulta del auditorio, me interesaría plantearle una consulta al doctor Tempone. En el articulado del acuerdo estamos hablando de temas muy interesantes como envíos urgentes, resoluciones anticipadas, el tema de la cooperación aduanera, pero hay uno que desapasionadamente me genera una intencionalidad fuerte, que es el recurso de los agentes de aduana, de los despachantes de aduana. Taxativamente lo menciona. Me gustaría conocer la mirada de la Cancillería, del doctor Tempone, sobre el posicionamiento del despachante de aduana, del agente de aduana, dentro de lo que es el comercio global. Sí, bueno, muchas gracias. Tal vez este es uno de los temas que más me recuerda a mi estadía en Ginebra, pues yo estuve en Ginebra del 2001 al 2008 y entre uno de los temas que tenía bajo mi competencia era la negociación de este acuerdo. Y este tema de cómo iba a ser el abordaje sobre el agente de aduana fue uno de los temas más discutidos que hubo y digamos, y no fue fácil de resolver. Porque es cierto que en el mundo no todos los países tienen
o requieren como en forma obligatoria tener un despachante de aduana, tener un broker. En América Latina hay países que lo tienen como obligatorio, pero a pesar de que fue muy discutido, se llegó a una solución, digamos, intermedia, que era, bueno, el acuerdo no exige ni la obligatoriedad ni la eliminación de la figura del broker. Lo que pasa es que cuando uno está, digamos, intercambia ideas con otros países sobre este tema, es cierto que bueno, muchas veces el intermediario o la gestión o el despachante de aduana o el broker se ve como algo que, bueno, agrega como un paso más a todo este trámite. Eso uno lo puede ver de esa forma, pero cuando uno está en un país como más avanzado, más desarrollado, bueno, todas las empresas, las pymes, están como, digamos, como muy cercanas al trámite, a la normativa internacional, a la información. En países que estamos más lejos de los centros, digamos, mundiales, y que tenemos otro grado de sofisticación de comercio exterior, para nosotros siempre lo vimos como que es útil, porque el despachante de aduana, el broker, en realidad es un especialista, es una persona que está formada y que se supone que va a seguir toda la información útil para poder facilitar, digamos, la operación, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Yo soy de Río Negro y cuando voy a mi provincia y hablo con los pequeños y medianos empresarios, bueno, es como uno entiende, digamos, es difícil acceder a información, aún con internet, no siempre, bueno, es fácil detectar cuál es la normativa, cuáles son los procedimientos. Y la forma más fácil de recurrir para una operación es buscar una persona especializada. Entonces, el acuerdo, digamos, esto tuvo siempre fue un poco el sentido y la filosofía de la discusión que se tenía en Ginebra. El artículo 10.6 no establece una exigencia con respecto al despachante de aduana. Uno puede tener un despachante de aduana o no, es opcional. Lo que puede llegar a ser un poco más complicado es si es una exigencia en el país tenerlo como algo fundamental. Por supuesto que el acuerdo también requiere que si las disposiciones o las reglamentaciones de lo que rige la actividad del despachante de aduana o del broker, bueno, tiene que ser notificada y su cambio tiene que ser, digamos, puesto a la luz pública, notificado, tiene que ser transparente. Ahora, yo creo que desde mi punto de vista, cuando uno lee completo el acuerdo de facilitación del comercio, también se basa en la regularidad del procedimiento, en el conocimiento del operador, porque hay otra disposición que son los operadores autorizados. Y esa figura del operador autorizado es incorporada en el acuerdo y es la base donde cada país puede crear medidas adicionales de facilitación del comercio. Con lo cual, mi postura, mi visión es que, está bien, la figura del despachante de aduana a lo mejor fue vista o es percibida como agregar un paso burocrático más en un procedimiento aduanero, pero también hay un reconocimiento de la regularidad y del operador, que pueden ser empresas, pero también pueden ser brokers o despachantes de aduana. Con lo cual creo que el acuerdo tiene un buen balance, creo que la figura del operador autorizado es una idea que los países deberían desarrollar más profundamente. Pero esto es la solución que se buscó en el acuerdo es bastante equitativa entre una visión y entre estas dos visiones contrapuestas sobre si era necesario o no era necesario. Desde el punto, yo sin ser experto aduanero, ustedes son los expertos aduaneros, pero desde mi punto de vista, en un país, digamos, como la Argentina, creo que es un elemento adicional
de información para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo del interior, y creo que el despachante de aduana hoy puede hacer una contribución esencial para la inserción de la Argentina en el comercio exterior, en el comercio internacional. Gracias. Perdón, tengo una pregunta del auditorio. En el marco de la OMC, ¿cómo juegan las zonas francas en las cadenas globales de agregado de valor? Si la ratificación del acuerdo, de la adhesión a la OMC del acuerdo, no obliga a modernizar las leyes de zona franca, como sucedió en Colombia en el año 2004. No hay ninguna disposición especial en el acuerdo sobre zona franca, obviamente, o sea, va completamente a los procedimientos. Lo que sí hay es una parte como, o sea, el nudo del acuerdo son esas 3 disposiciones que estaban en el antiguo GATT y que eran los derechos y cargas, la libertad de tránsito y la publicidad de las normas. Pero no hay nada específico con respecto a la zona franca. Por supuesto que está comprendido todos los procedimientos aduaneros, o sea, con respecto a terceros países. O sea, deberíamos discutir si los procedimientos que existen de traspaso de una zona franca a un territorio, bueno, son o no son. Para mí no son, pero no están comprendidos en eso. Bien. Pero no hay ninguna cuestión específica y fundamental, y no fue un tema que se haya discutido. En lo personal, a última hora, en diciembre, el 10 al 13 de diciembre, la 11ª conferencia ministerial que se va a hacer acá en Buenos Aires, si ya está planteada la agenda o qué temas vamos a instalar. Sí, gracias. Dentro de los objetivos que mencioné del gobierno nacional como objetivos de política exterior externa, obviamente está el impulso de los acuerdos comerciales, esta iniciativa dentro del marco de la OMC, y dentro de ese contexto la Argentina ofreció ser sede de la 11 conferencia ministerial de la OMC. La conferencia ministerial es el órgano máximo de la organización, se reúne cada 2 años. La última fue en Nairobi, en Kenia, en el 2015. La conferencia se va a realizar del 10 al 13 de diciembre, aquí en Buenos Aires. Y la conferencia, en cuanto a temática y agenda, es un paso más en un proceso que se inició en el 2001, que es la agenda de Doha. En el 2001, cuando se lanzó esta ronda de negociaciones, que está muy demorada, porque al principio de 2001 se puso como límite el 2005 para su conclusión y todavía hoy no concluyó, está dentro de ese marco de agenda. Por supuesto que en la última conferencia ministerial hubo, digamos, como un sinceramiento de este proceso, si era posible seguir o cómo la OMC debería hacer para renovar su agenda. Hay algunos temas, digamos, todo este proceso preliminar hacia la conferencia ministerial se desarrolla en Ginebra, están todos los grupos de negociación abocados a lograr algún tipo de acuerdo. Hay pocos temas, digamos, que pueden llegar a tener un resultado concreto. El primero es un acuerdo de eliminación de subvenciones pesqueras, que es un acuerdo que está alineado dentro de los objetivos de la Agenda 2030, que es de desarrollo sustentable, se eliminarían las subvenciones a la pesca en cuanto exista sobrecapacidad, sobrepesca o pesca ilegal. Por supuesto que para la Argentina es muy importante los progresos que pueda haber en agricultura. En Nairobi se eliminaron los subsidios a la exportación. Ahora el paso que quisiéramos ver es la eliminación de las subvenciones a la producción. Y hay un conjunto de nuevos temas donde está facilitación de inversiones, comercio electrónico, pero por supuesto ninguno de estos nuevos temas va a generar un acuerdo internacional, sino va a generar a lo sumo un programa de trabajo para los próximos años. Pero no hay medidas, o sea, hay algunas propuestas de regulatorias que tendrían algún tema
digamos, con relación a la facilitación, pero todavía está poco desarrollado. Y acá me gustaría decir algo. El acuerdo de facilitación de comercio está centrado en bienes. Una de las ideas que está promoviendo India es tener un acuerdo de facilitación, pero en materia de servicios. Y hay otra propuesta que viene de otro conjunto de países de tener un acuerdo de facilitación en materia de inversiones. Si uno tuviera todo ese esquema facilitación, el acuerdo de facilitación del comercio, más el acuerdo de facilitación de servicios, que sería como, digamos, muy coherente, más inversiones, creo que eso potenciaría el tema de la facilitación a primer plano. Y creo que es la agenda futura para la OMC. Gracias. Ya lo está marcando la hora, doctor Tempone, así que transmito la gratitud absoluta al embajador Tempone por su participación y el aporte que ha hecho en todo lo que es la información sobre el acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos.